los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Estamos iniciando, después de un tiempo de pausa, reflexión, análisis, lectura sobre un tema que trataremos de manera breve, concisa, acotada, pero con algunos datos bien respaldados, citando siempre fuentes noticiosas, literatura, autores, complementando un poquito con comentarios personales respecto a lo que ha sucedido, experiencias personales, y espero que esta transmisión sea realmente muy informativa para muchos de ustedes. Esta es una transmisión que vamos a extender por unos 15 o 20 capítulos más. Hay muchos temas que tocar, hay muchas aristas, como siempre digo, sobre este nuevo orden mundial. Y pretendo, pues, compartir con ustedes información que tiene que ver con algunos tópicos que considero los principales, los pilares fundamentales, aquellas cositas que no siempre se conversan aún en los círculos cristianos, pero que nosotros los vamos a tocar porque soy de la firme convicción de que tenemos que estar informados, tenemos que tener todas las herramientas informativas y culturales a nuestro alcance para poder formarnos un criterio formado y no inconcluso y desinformado. Hemos visto ya algunas cositas respecto a autores que tienen que ver con el nuevo orden mundial, como por ejemplo autores que son prominentes escritores y pensadores, ideólogos de la nueva era. Vamos a profundizar más adelante también respecto a esto de la nueva era. Yo les compartí con ustedes alguna información muy sucinta, pero vamos a ir en la medida de lo posible y que lo amerite. Vamos a ir profundizando un poquito más en algunas aristas o áreas que tienen que ver con la nueva era, a modo de información. Por supuesto que en la medida que pueda recomendarle alguna literatura, lo voy a hacer. Literatura, por supuesto, que no es obligatoria que ustedes la adquieran, la compren o lo lean, pero simplemente se lo voy a mencionar para que sepan que existe cierta literatura que sirve de fundamento intelectual a estos pensadores que intentan cambiar el paradigma de la raza humana. Por todas partes del mundo se están organizando y se han organizado grupos que son investigadores respecto a estos temas, grupos de creyentes cristianos y creyentes no cristianos. ¿Por qué digo creyentes no cristianos? Porque efectivamente hay personas creyentes, pero no en el Dios de la Biblia, sino son creyentes en un fenómeno que ellos han denominado el fenómeno ovni. También vamos a estar tocando algunas cosas respecto a eso, respecto al fenómeno ovni y su naturaleza, que también es bastante escabrosa y amplia. Como les digo, cada tema, cada arista del nuevo orden mundial es todo un mundo. Podríamos estar todo el año con un capítulo de estos. Así que pretendo compartir con ustedes unos 20 capítulos y si da para más, si tenemos más información, pues seguiremos, por supuesto, todos los jueves y los domingos a las 21 horas, 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo sobre el nuevo orden mundial. También hemos visto en transmisiones anteriores algunas declaraciones sorprendentes de magnates multimillonarios, grandes empresarios, pensadores, ocultistas, fundadores de movimientos que han sentado las bases para el pensamiento del nuevo orden mundial. Y cómo todo este cúmulo de información, toda esta batería de información acumulativa ha servido de fundamento para uno de los organismos supranacionales más poderosos de la Tierra y que con sus tentáculos y su despliegue diplomático, jurídico, administrativo, social, ha intentado quitar la soberanía de los países. Me refiero a Naciones Unidas, con sus grandes brazos, como lo son, por ejemplo, la UNESCO, el organismos que tienen que ver con los derechos humanos,
la FAO, la OIT, organizaciones que tienen que ver con la protección de los derechos del niño, la OMS, por ejemplo, brazos poderosísimos de este gran sistema supranacional que están aceleradísimos, apuradísimos para implementar la Agenda 2030. Cuando hablo de la Agenda 2030 estoy hablando de unas políticas que han ellos acordado implementar plenamente en todo el planeta Tierra de aquí justamente al año 2030. Y es por eso que están muy apurados. El Plan de Naciones Unidas para el establecimiento del socialismo totalitario es un plan que nace por allá por el 1950 y algo. La fundación de Naciones Unidas ocurrió en el 1945, sin embargo, comenzó ya definitivamente a tomar cuerpo este objetivo, esta agenda, este plan de dominio mundial por allá por los años 50, donde todas las capacidades económicas y diplomáticas comenzaron a destinarse a influir en las naciones, por medio de tratados internacionales, por medio de pactos, por medio de injerencias internas a los países, por medio de organismos, entre comillas, de ayuda, de filantropía, mediante OMS, mediante organismos de ayuda humanitaria, han poco a poco socavado la soberanía de los países para imponer su agenda, tanto legislativa, judicial y social. Y esto lo están logrando. Lo están logrando justamente desde el año 2000 en adelante, porque desde los años 50 se han dado cuenta que han puesto fechas para la implementación de esta agenda una y otra vez, y los países se han resistido a implementar esta agenda. Y Naciones Unidas no ha avanzado tan rápido como lo esperaba. Así que es de gran trascendencia lo que tiene que ver con la Agenda 2030, porque es el último intento de imposición de Naciones Unidas. Y si tienen que organizar primaveras, revueltas, revoluciones, insurrecciones golpistas de carácter neomarxista, lo van a hacer para socavar los fundamentos de todos los países. Ellos van a arruinar las economías, ellos van a infiltrar la política, van a sobornar. Están dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer para poder implementar esta agenda antes del año 2030. Si no lo pueden por medios diplomáticos, lo harán por medio de la fuerza, por medio de los estallidos revolucionarios en cada país. Y para eso se valen, por supuesto, de grupos marginados, delincuencia, grupos terroristas y, por supuesto, que políticos corruptos. Así que, pues, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con el famoso señor Maitreya. ¿Ok? Este Maitreya es un falso Cristo, derechamente. Es un falso Cristo en el cual tienen los ojos muchas religiones. Todas las religiones no cristianas también tienen cierta escatología, tienen cierta estructura de los eventos de los últimos días. Unos más elaborados que otros, unos más primitivos que otros, unos con base en libros sagrados, como por ejemplo el Corán, en el caso del islamismo, libros que tienen que ver con libros sagrados, libros realmente antiguos, como por ejemplo en el caso del budismo, el pensamiento budista, y todas las religiones o corrientes de pensamiento consideradas por el cristianismo paganos tienen su cosmología respecto a los eventos de los últimos días. Y hay una cosa en común que tienen ellos. Todos ellos concuerdan en que tiene que venir un profeta, tiene que venir un Mesías, tiene que venir un redentor, un guía universal para poder unir al mundo
y para poder de alguna manera aunar los criterios. Y qué curioso, que no es curioso, qué casualidad, que no es casualidad. Nosotros hemos escuchado que la máxima organización cristiana que hay en la tierra, llamada Iglesia Católica Romana, también reiteradamente ha estado empujando esta agenda desde su trinchera. Recuerden que en el Vaticano hay una lucha intestina de poderes que muy pocos conocen, pero sí algunos autores investigan y han revelado. Ustedes conocen ya a Daniel Stulin, por ejemplo, un investigador ruso que habla español también. Bueno, habla múltiples idiomas. Y él ha sacado muchos libros revelando justamente las actuaciones de grandes grupos de influencia como los Bilderberg, Calavera y Huesos, el Club Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Pero también ha tocado temas que tienen que ver con la influencia del Vaticano como un estado político religioso que también es parte de esta agenda. ¿Y por qué le hablaba al principio sobre esta lucha intestina? Esta lucha intestina del Vaticano tiene que ver con la lucha de poderes sobre el reinado, sobre el trono de Roma. El Vaticano está dividido en religiosos, cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, que pertenecen a dos grandes conglomerados políticos. Uno, que podríamos denominar la derecha católica, y que está conformada por una línea conservadora de la derecha católica, y que está conformada por una línea conservadora, de la cual, por ejemplo, fue parte Juan Pablo II y también es Joseph Ratzinger, ¿okay? Entre otros. Pero también tenemos una línea neomarxista, socialista, comunista en el Vaticano, y que el actual representante de el diablo en la tierra, el Papa Francisco, es efectivamente de esa corriente, de esa sensibilidad política. De hecho, pertenece a la orden de los jesuitas, una orden, una milicia religiosa semiatea, enemiga acérrima del Evangelio y una distorsionadora de la palabra de Dios, una orden conspiranoica que ha boicoteado en reiteradas ocasiones la expansión del Evangelio de Jesucristo. Una orden que fue fundada, organizada y desplegada en el mundo entero con un solo objetivo: destruir todo lo que el protestantismo había hecho. Si no puede destruirlo físicamente, pues simplemente lo destruirá ideológicamente, infiltrando las escuelas de teología, los métodos de interpretación, para poder diluir la verdad del Evangelio y distraer la atención del mundo cristiano hacia Roma. También es conocido que la orden de los jesuitas es una orden comunista, es una orden que adhiere a la teología de la liberación, una teología que ya vamos a hablar sobre ella en algún capítulo, sobre este nuevo orden mundial, que tiene que ver con un auge de los movimientos guerrilleros marxistas en Latinoamérica, por allá por fines de los 60, ¿verdad? Y que se extendió por los 70 y 80 y provocó grandes estragos en Centro y Sudamérica y también en algunas partes en Europa, donde la teología de la liberación era una versión religiosa del comunismo más duro, más extremista. Y qué casualidad que hoy en día también vemos infiltrada la teología de la liberación o la orden jesuita en los nuevos movimientos revolucionarios que están rebrotando en toda Latinoamérica. El Vaticano cuenta con esta ala no conservadora, comunista, neomarxista, liderada por el Papa Francisco. Así que, sumado a esta lucha política y de sensibilidades,
ideológicas dentro del Vaticano, también he mencionado en transmisiones anteriores, y de hecho les recomendé un libro, si pueden conseguirlo, un libro que se llama Il Convento in Vaticano, El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, que es un grupo de cardenales en servicio activo que denuncian la lucha de poderes que hay entre los religiosos que pertenecen a la masonería y cómo las 4 logias masónicas que están en el Vaticano también tienen una pelea y una lucha de poderes fervorosa dentro de las paredes de la así llamada Santa Sede. Pero vamos a lo que nos convoca. Quiero hablarles ahora de un personaje del cual este servidor tuvo noticias por allá por el año 1998. Fue la primera vez que escuché sobre un tal Maitreya. Y lo escuché y lo conocí visitando algunas librerías en las cuales se vendían algunos libros sobre un pseudo mesías sanador de allá de la India llamado Sai Baba. Ustedes pueden buscar en YouTube imágenes de Sai Baba, tal cual como lo estoy pronunciando, Sai Baba, ambas con B grande, B larga, Sai Baba. Un sujeto ya muerto, fallecido, pero ustedes pueden ver imágenes en YouTube de Sai Baba y van a ver ustedes que es un hombre realmente espeluznante. Es un hombre que era capaz de convertir piedras en dulces, era capaz de sanar personas. Miles de personas lo seguían y viajaban de todas partes del mundo a la India para ver y ser tocados por él o escuchar sus charlas y sus palabras. Cual Jesús se acomodaba en algún monte, en algún bosque, y miles de personas lo escuchaban de alguna manera simulando como si fuese el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Curioso que todos los falsos profetas modernos pues copian de alguna manera las escenas bíblicas. Impresionante. Y ahí fue cuando me enteré de que existía otro sujeto que también vamos a conversar sobre él y lo voy a tocar hoy día, vamos a nombrarlo, pero vamos a profundizar un poquito más. Un tal Benjamin Kramer. Benjamin Kramer es un hombre mayor, un viejito ya, y que se ha dedicado por todo el mundo a dar charlas promocionando, anunciando, allanando el camino de este tal Maitreya. Maitreya, un falso profeta que ha hecho algunas apariciones en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Incluso hay fotografías de él. Si algunos no conocen físicamente cómo es este Maitreya, pues con mucho gusto le puedo enviar las fotografías, ustedes me escriben al WhatsApp y yo le puedo enviar fotos de este hombre que se apareció allá en Kenia por el año 1999, si mal no recuerdo. Dicen las crónicas y los testigos que se reunió con miles de personas escuchando sus palabras. Los enfermos eran llevados, eran sanados, tocados por él. Aparecía y desaparecía en distintos lugares. Ascendía a los cielos y bajaba delante de la vista de todas las personas. Desde esa vez en Nairobi, Kenia, nunca más se ha visto que se aparezca este Maitreya. Pero dice Benjamin Kramer, su especie de Juan el Bautista en la tierra, que muy pronto hará su aparición de manera pública e incluso televisiva, que todos los medios de comunicación transmitirán de manera universal y unánime su mensaje en cadena global. ¿Se cumplirán haciendo milagros? Las escrituras cristianas anuncian en el libro de Mateo capítulo 24 de que el Señor Jesús advirtió con anticipación respecto a esto, cuando nos dijo que aparecerán falsos cristos y falsos maestros. Bueno, con total certeza puedo declararles que este Maitreya es un falso profeta, un Cristo.
impresionante, y le estoy hablando de sucesos de por allá del año 1990, entre el 97 y 99. Podría hablarle de muchas más apariciones de falsos mesías y cristos, algunos muy refinados, otros muy grotescos, unos realmente que son para la risa y otros que realmente son de temer. Hasta el día de hoy, cientos de falsos cristos han aparecido en el mundo, que hay un solo Señor y un solo Salvador, Jesucristo el Señor. Pero vamos a abocar un poquito de recopilar información estrella para estar atentos. No porque quizás se nos vaya a aparecer Maitreya físicamente delante de nuestros ojos, podamos reconocer quizás una nueva impostura, no necesariamente de Maitreya. Cuando digo que este Maitreya se ha aparecido en el mundo, digo que se está y afirmo que se ha aparecido literalmente, físicamente se ha aparecido. Y cuando hace sus milagros y le habla a la gente, desaparece delante de la gente. Bueno, quienes hemos estudiado que son falsos maestros, son falsos mesías, son falsos profetas, son falsos cristos, pero son seres humanos que son tomados por espíritus de demonios y comienzan a hacer una obra fantástica por medio de estos cuerpos humanos. Pero son seres humanos. Lo que yo estoy hablando acá es de que este Maitreya es un ente. Es un ente que no es un ser humano. Un ángel caído que toma la forma de un ser humano, imita la voz de un ser humano, o que es un dios. Por lo tanto, al investigar un poquito ahora en esta clase o en esta transmisión sobre Maitreya, tengan en cuenta que vamos a referirnos a un ente que se hace llamar Maitreya y se materializa y se aparece por distintas partes del mundo. Es más, este Maitreya o este espíritu inmundo, este demonio llamado Maitreya, no solamente se aparece físicamente como ser humano, sino que también hace señales en el cielo. Yo les voy a pedir que ustedes siempre estén con una libretita y un lápiz documentado. Acá no va a ser un tabloide, una transmisión de YouTube sensacionalista e irresponsable. Les voy a dar los datos, la literatura, los links, los videos, las fuentes, las declaraciones, donde aparecen todo lo que yo les voy a compartir acá. Si ustedes se van al trabajo de buscar en YouTube Benjamin Kareme, o digitan ahí en el buscador la estrella, Benjamin Kramer y la estrella, la aparición de la estrella, ustedes se van a encontrar con una dirección, una página que se llama Share International. ¿Okay? Quienes deseen investigar esos datos me pueden escribir por WhatsApp y yo le puedo dar con mucho gusto esos links y esa información. Kramer dice que cuando aparezca este Maitreya definitivamente y haga su aparición al mundo, las religiones del planeta lo reconocerán y lo empoderarán como un líder religioso y espiritual que unificará la religión. De ahí que se está adelantando camino con todas las organizaciones ecuménicas o de diálogo interreligioso, el ecumenismo, el diálogo y reuniones amistosas no solamente entre organizaciones cristianas, sino también entre otro tipo de religiones no cristianas, monoteístas e incluso paganas, animistas, nihilistas. Ustedes están en presencia y sabrán que están en presencia de los movimientos previos para que haya una unidad plena de criterio y acepten a este Maitreya cuando aparezca. También tenemos otros datos. Hay un libro fantástico, maravilloso, un bestseller llamado El conflicto de los siglos. En ese libro se adelanta algo increíble. Se habla de un acto capital que coronará el gran drama del mundo. Satanás se aparecerá como Cristo mismo. Pero este
esta máxima manifestación de poder satánico irá precedida de otras apariciones también fantásticas. Bueno, dentro de las manifestaciones maravillosas que precederán o adelantarán o anticiparán o prepararán la llegada del mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo, será la aparición de Maitreya. Tengo la firme convicción que Maitreya se aparecerá, pero eso será antes del acto capital. Estoy hablando en un vocabulario muy especial, que algunos cristianos lo captan, otros no lo captan. Cuando hablo del acto capital, me estoy refiriendo a un acontecimiento sobrenatural maravilloso que precederá la Segunda Guerra Mundial. Un individuo que sus miembros llaman el señor Maitreya. Este individuo no ha hecho, pero los adeptos de la nueva era afirman que se encuentra en la Tierra en este momento. El movimiento OVNI dice que Maitreya está transformado en una especie de aliens, una especie de reptil, le llaman los reptilianos. Otros dicen que este Maitreya nació por ahí, desde el vientre de una mujer, de manera sobrenatural y que ya tendría cierta edad y podría aparecer. Algunos dicen que Maitreya se aparece en las sesiones espiritistas, en algunas reuniones de retiro. Dicen que ya está presente, que quizás camina por la tierra y no lo sabemos, pero de repente hará su aparición de manera prodigiosa. Aseguran que se fue a vivir con la comunidad asiática del este de Londres, Inglaterra, en julio de 1977. Esto me recuerda a cuando los mitos que hay alrededor de Bruce Lee o de Elvis Presley o de algún cantante famoso de los 60 como Jim Morrison del grupo The Doors. Algunos se niegan a creer que han muerto estos ídolos de la música y dicen que están por alguna parte, por allá, escondidos, retirados. Bueno, hay para todos. Bueno, algunos dicen que este Maitreya ya está por ahí y que está escondido por allá, por el Himalaya, tierra de los Lama, ¿verdad? De los Dalai Lama, en la frontera de la India con el Tíbet. También cree que su inminente aparición pública está asegurada. Asimismo, afirman que este individuo es quien los cristianos llaman Cristo, los judíos llaman el Mesías, los budistas llaman el quinto Buda, los hindúes llaman Krishna, la llegada de este individuo. Afirman que él, que actualmente vive en Londres, es el esperado por todas estas religiones. Interesante que la Sagrada Escritura cristiana le llama a nuestro Señor Jesús el deseado de todas las gentes. Ahora se encuentra en la tierra, esperando pacientemente el momento acordado para revelar su existencia a los pueblos del mundo. Parece que asumirá el liderazgo de todas estas religiones y cuando lo haga, creará una religión mundial. Los creyentes de la nueva era han escrito que en la tradición esotérica, la palabra Cristo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un puesto o función dentro de la jerarquía espiritual de los maestros. Bueno, acá yo tengo algo que decir. ¿Recuerdan ustedes las transmisiones anteriores cuando les hablé de algunos libros que han promovido ciertas ideas, como por ejemplo los libros de Connie Méndez, los famosos libros de metafísica, o los libros o el libro que es una especie de Biblia para la nueva era que se llama La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson? Yo tengo ese libro acá y alguno de estas transmisiones algún día les voy a... Muchos de esos creyentes en esas ideas han creado vocabulario propio, por supuesto que sí. Bueno, ellos también usan la palabra Cristo, solo que ellos le han dado un sentido más moderno. Ellos dicen que dentro de nosotros tenemos un ser crístico, que tenemos un Cristo interior y que tenemos que desarrollarlo para crear o desarrollar esas potencialidades, que tenemos un poder dentro de nosotros y que podemos llegar a ser dioses. Bueno, ellos también usan la palabra Cristo,
pero ellos la usan de una manera distorsionada. Los maestros son un grupo de hombres perfeccionados, dicen ellos, que han guiado la evolución humana y han permanecido ocultos durante siglos. Y ellos creen que el señor Maitreya es ese. Identifica a Maitreya de la siguiente manera, y dice así: el camino, la verdad y la vida que, llegando a toda forma de vida, redime a todo aquel que lo acepta. De su puesto en 1974 debido al escándalo Watergate, que, entre otros cargos, incluía la escucha ilegal a altos cargos políticos, espionaje y sabotaje. Repito la cita de Manly P. Hall: el camino, la verdad y la vida que, llegando a toda forma de vida, redime a todo aquel que lo espera. Tex Mars, también citado en transmisiones anteriores, también se ha referido a este Maitreya. ¿Y qué es lo que dice él? Mi ejército está listo para la batalla, con mis maestros de sabiduría y yo mismo a la cabeza. Esa batalla tendrá lugar por la continuidad del hombre sobre la tierra. Estad seguro de que mi ejército triunfará. Quiero aclarar un poquitito el vocabulario que usan estos brujos. Estos hombres, cuando hablan de los maestros de la sabiduría, hay que entenderla en dos sentidos. Primeramente, son entes espirituales que nosotros los cristianos los conocemos como demonios. Bueno, para ellos son espíritus de entes sabios, entes celestiales, entes cósmicos le llaman ellos, y que estos entes o estos espíritus toman posesión del cuerpo de una persona. Hay una posesión, hay una canalización. Y estos espíritus hablan a través de estos escritores o pensadores. ¿Ok? Pero al menos uno de los bandos tiene un ejército ya preparado. El ejército de la nueva era, el ejército de Maitreya. Y que este ejército consiste simplemente en creyentes, populacho ignorante, supersticioso, los miles y miles que integran las religiones paganas, budistas, hinduistas, islámicas, entre otras. Aquellos que no han aceptado el verdadero Cristo, el nacimiento en visión de alguien que parece cumplir los requisitos del señor Maitreya, es la astróloga James Dixon, famosísima. Su principal prueba de que ella es un profeta, porque esta James Dixon se considera profeta. Su principal prueba de que ella es un profeta es su predicción, supuestamente hecha antes del evento, del asesinato del presidente John Kennedy en 1963. En otras palabras, esta bruja canalizadora, James Dixon, se hizo famosa al supuestamente predecir el atentado contra el presidente norteamericano John Kennedy en 1960. Sería el primer país en llevar a un hombre a la luna. Otra de sus profecías fue que el Partido Republicano ganaría en 1968 y que fue con la elección de Richard Nixon, un republicano. Pero también predijo que durante la década siguiente, es decir, 1970 a 1979, el sistema bipartidista, tal como lo hemos conocido, desaparecería de la vida estadounidense, cosa por supuesto que no le ha apuntado ni le apuntó. Asimismo, esta James Dixon predijo que Richard Nixon tenía excelentes vibraciones por el bien de Estados Unidos y que Watergate, quienes ponen en duda su valía por no saber predecir correctamente que Estados Unidos, no la Unión Soviética, sería el primer país en llevar a un hombre a la luna, que el sistema bipartidista no ha desaparecido del país y que el presidente Nixon no parecía tener buenas vibraciones
para esta nación y que dejaría de ser presidente por el asunto habitualmente llamado Watergate. Pueden solo suponer que debió de tener información interna sobre el asesinato del presidente Kennedy. Y eso explicaría que conociera, al menos en ese caso, el verdadero futuro. En otras palabras, de lo único que se le puede dar un poco de crédito a esta James Dixon es que efectivamente se cumplió el atentado del tema después de su desastroso registro de profecías. Pero hay razones para creer que tal vez le haya solicitado que escriba un informe sobre su visión de un importante nacimiento de la religión de la nueva era. Esta James Dixon es una ferviente seguidora de la nueva era, es una ferviente seguidora en la profecía o el advenimiento de un Cristo, Maitreya. En otras palabras, su profecía pudo escribirse para justificar las afirmaciones de que se trata de un Dios hombre, porque ella también espera y promueve la venida de este Maitreya, en el que escribió sobre la muy reveladora e intrigante visión que supuestamente tuvo James Dixon. Y dice así, Ruth Montgomery, por supuesto, escritora también de la nueva era. La visión de James Dixon considera la más significativa y emotiva de su vida, que tuvo lugar el 5 de febrero de 1962. Vio el sol más brillante que jamás había visto. Surgiendo de la claridad estaban un faraón y la reina Nefertiti. La pareja concibió un hijo, como si se lo ofreciera al mundo entero. James Dixon miró al niño y después dijo, según la autora, según Montgomery, yo sabía que aquí está el comienzo de la sabiduría. Es decir, esto dijo que esto sería el principio, el comienzo de la sabiduría. Si ustedes alguna vez han leído este tratado en el año 1998, y en ese libro se afirma efectivamente que la era de Acuario comenzaría el año 2000 y que esa era la fecha señalada para el nacimiento del conocimiento y la sabiduría. ¿No les parece a ustedes similar esto a mensaje bíblico? ¿No se le prohibió a la primera pareja no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Interesante. Pues la nueva era espera a este maestro universal Maitreya para dar comienzo a una era de sabiduría. Entonces, lo que Ruth Montgomery escribió puede resumirse como sigue. La deidad solar da al mundo un niño, en Egipto, que posee una enorme sabiduría. Y este acontecimiento tuvo lugar supuestamente el 5 de febrero de la explicamos en varios libros, dice ella. James Dixon dice a continuación, un niño nacido en algún sitio de Oriente Medio, poco después de las 7 de la mañana del 5 de febrero de 1962, revolucionará al mundo. Antes de la conclusión del siglo, unirá a toda la humanidad en una fe que todos abrazarán. La humanidad comenzará a sentir la gran fuerza de este hombre a comienzos de los 80, y durante los 10 años siguientes el mundo, tal como lo conocemos, se transformará en un mundo sin guerras y sin sufrimiento. Su poder crecerá enormemente hasta 1999. Para los espiritistas y los creyentes de la nueva era, el año 1999 es de mucha relevancia. Si ustedes voltean 1999 tendrán 666. Es un año muy significativo, en extremo para ellos. Entonces, los puntos que ella tuvo sobre el nacimiento de este niño, el Maitreya. En otras palabras, estamos hablando de que James Dixon
por medio de un espíritu, de algún maestro de sabiduría, o como le llaman la nueva era, maestro ascendido, pues le adelantó a ella en una visión que este Maitreya, este Mesías del mundo, este Cristo, iba a nacer en algún momento. Y por supuesto que le dio todos los datos. Por lo tanto, podemos deducir que este gran maestro, al parecer, está vivo. 2. Crecerá para instaurar una religión mundial sobre la faz de la Tierra. Y sus esfuerzos tendrán éxito en 1990. Planetas, el Sol, la Luna y un cuerpo invisible que los astrólogos llaman Ketú, que comenzó el 4 de febrero de 1962. El primer artículo afirma que los diversos cuerpos se movieron hasta un alineamiento aproximado en la constelación de Capricornio a las 7:05 de la mañana, hora Nueva York, y que permanecería. Sin embargo, el artículo seguía diciendo que muchas personas de la India se alarmaron porque la mayoría de los astrólogos vieron el acontecimiento como algo raro. El artículo seguía informando de que la misma configuración había tenido lugar varias veces en el pasado y que la última vez fue en abril de 1821. El artículo informaba de que el doctor Kenneth Lee Franklin del Museo de Historia Natural de Nueva York había comentado que ese año no pareció ser un año de desastres dignos de recordarse. Se dice que comenzó y ese año no es famoso por nada, por lo que nosotros quizás nos acordemos en alguna efeméride. El doctor Franklin también hizo comentarios sobre el cuerpo que los astrólogos llaman Ketú. Él especuló que debe ser algún tipo de añadido astrológico utilizado para lograr que todo encaje bien. En otras palabras, este astrónomo Kenneth Franklin le restó poca importancia a estas predicciones del alineamiento y las consecuencias que tendría en la Tierra y de este cuerpo extraño que seguía al Sol y la Luna llamado Ketú. El astrónomo, por supuesto, le restó importancia, pero para los seguidores de la nueva era todo eso eran señales de la aparición de un nuevo paradigma, como dice Marilyn Ferguson en su libro. El periódico The Times publicó otro artículo el día siguiente, lunes 5 de febrero de 1962, que insistía en la preocupación de los astrólogos hindúes. Los hindúes dicen que llega el apocalipsis. Y el subtitular decía: un pacífico comienzo de un evento planetario se contempla con preocupación. El tercer artículo de la serie se publicó el martes 6 de febrero de 1962 y llevaba por título Apocalipsis en la India, sin incidentes. El artículo informaba de que ninguno de esos acontecimientos había ocurrido. Además, el artículo informaba de que los sacerdotes hindúes habían afirmado que Dios habían obtenido respuesta. No obstante, ninguno de esos tres artículos mencionó el nacimiento de nadie en estos 3 días. Además, ¿cuántos astrólogos creían que iba a ocurrir algo bueno? Y solo unos pocos en la India le habían hecho caso. James Dixon, también astróloga, había tenido una visión de algo benéfico. En este caso, el nacimiento de un niño lleno de sabiduría. Por supuesto, ellos creían, los de la nueva era, que este alineamiento de los planetas y este supuesto cuerpo Ketú era una señal del nacimiento de este niño, cosa que por supuesto han desestimado los astrónomos y la prensa. Únicamente podemos preguntarnos si una vez más falló Dixon en su predicción y cometió otro error más. En cualquier caso, estas personas afirman que el señor Maitreya aparecerá en breve ante el mundo entero y que nos conducirá a todos por el sendero de una religión mundial. Elena Pretovna Blavatsky, ustedes saben ya que en la escuela de nueva era, cristianismo y espiritismo,
Elena Petrovna Blavatsky, así le llamó ella al Maitreya que habría de venir. Así, todo apunta a que la llamada que hizo James Dixon, la cual parece coincidir con otros comentarios, en su afirmación de que el niño que contempló en su visión estaba lleno de sabiduría, parece que no se cumplió tampoco. Si el niño que afirmó haber contemplado en su visión era el señor Maitreya, entonces tenía razón, porque otros han afirmado que el señor Maitreya está lleno de sabiduría, solo que solamente una vez se le ha visto, que fue el caso de en Nairobi, en Kenia. Sin embargo, aún hay razones para creer que estaba ofreciendo información interna, procedente de algunos miembros de la nueva era que querían que el nacimiento de este señor fuera profetizado, de forma que cuando apareciera, los miembros de la nueva era podrían afirmar que su nacimiento había sido una profecía cumplida. En consecuencia, el mundo aguarda la aparición pública del señor Maitreya. Antes de finalizar, quiero reiterar que quienes quieran recibir un par de imágenes, que son las únicas imágenes captadas de la aparición de este Maitreya en Nairobi, Kenia, me las puede solicitar a WhatsApp y yo se las puedo enviar para que ustedes lo conozcan. Es un sujeto con una túnica blanca, una larga barba frondosa negra, una apariencia muy similar a la que los artistas han representado a Jesús, una especie de turbante o pañuelo en su cabeza y miles de personas de raza negra siguiendo y adorándolo. Son las únicas imágenes que se lograron captar. Y es de la única aparición que ha hecho este Maitreya pública y visiblemente. También pueden confirmar lo que les he contado en YouTube. Ha sido, pero hasta donde sé no, es un escritor, pensador y es un difusor de la venida del Maitreya. ¿Y qué es lo que dice en definitiva Benjamin Kramer? Benjamin Kramer, al igual que James Dixon y que esta otra mujer, Montgomery, Ruth Montgomery, y todos los prominentes difusores de la nueva era, están planteando y están anunciando hace décadas que pronto aparecerá este Maitreya públicamente y que todos los medios de comunicación prestarán atención a sus palabras y transmitirán sus palabras para que todo el mundo lo escuche y sobre todo los líderes de la tierra. Otra cosa curiosa que no mencioné en mi introducción: hecho maravilloso astronómico. Y él dice de que ya ese hecho astronómico ha sucedido. Y él mismo, lo van a ver ustedes en los videos, que habla que ya en varias partes del mundo, en ciertas fechas, han aparecido estrellas o luceros o luces en los cielos misteriosas que anuncian la llegada del Maitreya. Recuerden, está anunciado este Maitreya para muy pronto. Y según los datos y la información profética que nosotros manejamos como cristianos, creo y muchos creemos que este Maitreya no será una burda aparición de un falso Cristo, como hay muchos. Será algo realmente sorprendente. Será un ente espiritual tomando forma humana y que aparecerá antes del acto capital de Satanás, antes del falso Cristo, y reconocerán a Satanás cuando lo haga posteriormente como el verdadero Cristo. ¿Será Maitreya un señuelo para que todo el mundo caiga redondito ante Satanás haciéndose pasar por Cristo? ¿Será una especie de cortina de humo, una especie de señuelo de carnada este Maitreya? No me cabe la menor duda, y así lo creo yo como investigador, que Maitreya... Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile.